Esto es un salario mensual en Cuba. 3 litros de aceite también es un salario mensual en Cuba. Mejor te pongo en contexto. Soy cubana y hace año y medio emigré desde Cuba hasta Chile buscando un futuro mejor. Imagínate que el salario mínimo mensual de un cubano es de 2.100 pesos, más o menos unos 6 dólares. Si lo llevamos a pesos chilenos serían unos 6.000 pesos, pero te estoy hablando mensual, no semanal, no diario, mensual. Así que un cartón de 30 huevos en Cuba cuesta más o menos 8 dólares, o sea, $1 por encima de lo que se gana mensualmente. Y 3 litros de aceite, que en Cuba al aceite le decimos oro líquido porque es súper caro. 3 litros de aceite vendrían siendo también más o menos un salario mínimo mensual. O sea que tú trabajas todo el mes por 3 litros de aceite. Es como si aquí en Chile compraras un cartón de 30 huevos en 500.000 pesos o 3 litros de aceite en 500.000 pesos también. Así que vamos a descubrir hoy qué se puede comprar en Chile con un salario mínimo mensual de Cuba, o sea, 6.000 pesos chilenos. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Para eso estoy en este mercado Santa Isabel, que yo diría que tiene como que de los precios intermedios. No es ni el más barato así ni el más caro. Vamos a ver qué cosas puedo comprar con 6.000 pesos chilenos, 6 dólares. Arroz. Caballero cubano que se respete, come arroz. Los cubanos tenemos como una fijación con el arroz. Yo creo que es producto de la escasez, que siempre comemos un pedacito chiquito de carne con un poquito de vianda, si se puede ensalada, pero todo el arroz que podamos, que es como para rellenar la guatita. Entonces, claro que voy a comprar un paquete de arroz y creo que este es el más económico. 1.390 pesos y dice grado 2, que es así como más desgranadito. Me llevo las colas que yo hice en Cuba para comprar arroz. Y mira aquí cuánta variedad hay. Caminar por estos pasillos me hace pensar en mi gente, en cómo sería la vida si pudiéramos entrar a un lugar así en Cuba y elegir lo que necesitamos sin limitaciones. Esto no es algo que damos por sentados los que venimos de Cuba. Esto es un privilegio, un sueño para muchos. Ahora mismo estoy viendo el oro líquido de Cuba. Esto sería para una revista Vogue en Cuba. La foto. Claro que en Cuba no llega la revista Vogue ni ninguna revista de esa famosa. El más barato es este de 1.280 pesos. Y mira, increíble que si yo hago esto, ya es el salario mensual de un cubano. Salario mínimo mensual. Las colas que yo tenía que hacer en Cuba para comprar aceite. Es que imagínate, si uno se enteraba que iban a sacar aceite, pues había que hacer cola, pero que marcando de días con antelación para comprar. Y por el mercado negro, pues, tú sabes, carísimo. Entonces ver tanta variedad aquí me hace pensar en mi familia, me hace pensar en mis amigos y me hace pensar que cada compra que hacemos también nos recuerda a esas personas que queremos y que aún están en Cuba. Así que no pierdo la esperanza que un día las cosas cambien. Permiso. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas. Azúcar, como diría Celia Cruz, azúcar, mi amor. Hay que al doble. A 1.270 pesos. Por cierto, ¿cuántos paquetes de azúcar de 1 kilogramo pudieras comprar con tu salario actual? ¿Sería como en Cuba que se puede comprar bien poquita?
quién sabe. El gran lujo que yo me daba en Cuba en los almuerzos. Huevos. Aquí estoy como la cucarachita Martina, que me compraré, que me quedan 2.000 pesos. Y todos están por encima de los 2.000 pesos. Pero miren lo que encontré, no me lo puedo creer. Huevitos de codorniz. En Cuba se utilizan como algo medicinal. No en realidad, digamos, como para que, no, me voy a comer 3 al día. Es medicinal. Y también es bastante caro. Y jamás te lo vas a encontrar así como en una tienda. Porque en Cuba los supermercados son del gobierno. De hecho, no hay supermercados en Cuba. Hay tiendas que son del gobierno. Y huevos no venden, mucho menos de codorniz. Pero no sé cuál comprar, porque es que están caros, en serio. Pues nada, definitivamente huevo no voy a comprar porque no hay ninguno que valga 2.000 pesos. Cada precio que veo aquí me hace pensar en las colas interminables de mi país, en los días que pasábamos esperando por 1 litro de aceite o un cartón de huevo. No se trata solo de dinero, se trata de dignidad y de poder alimentar a la familia con tranquilidad, sin tener que hacer tantas colas, sin tener que atormentarse tanto. Necesito algo de proteína. Esto no deja de sorprenderme, la variedad de ahí. Miren cuántos tipos de salchicha por tu vida. Y a mí la que me encanta es esta de recetas del abuelo. Y con el presupuesto que tengo creo que es la mejor opción. Yo la verdad que no soy muy fan a la salchicha, ni a los embutidos en general. Pero esta marca de recetas del abuelo me encanta porque es ahumada, es así riquita. Se puede comer un día, un día puede decir, para la salud no va a ser tan bueno, pero se puede. Creo que ahora sí está todo. Yo me llevo la tienda completa por tu vida. Esto me da hasta tristeza pensar que aquí hay un salario mínimo mensual de Cuba. Yo estaba loca por hacerles esta toma girando completo el carrito, pero yo cada vez que veo esta cantidad de verduras, de las cebollas, el limón, las ensaladas, siempre me acuerdo de mi tía en Cuba. Mi tía en Cuba es súper fanática a las frutas, a los vegetales y le encantan las ensaladas mixtas. Y yo siempre que veo todo esto digo, si mi tía estuviera aquí y viera todo esto, mira, le daba algo. ¿Tú te imaginas? No pierdo la esperanza que un día ella pueda ver todo esto. Estos son los limones que abundan en Cuba, la verdad que del amarillo no hay así del verdecito. Entonces este es el que compramos casi siempre. Pero tenemos ahora en la casa. Urrurú, mi niño, urrurú, mi amor, arrurú. No dejo de sorprenderme con el tamaño de los melones y las frutas aquí. Bueno, esto se llama sandía. En Cuba esto le decimos melón porque la sandía no existe. Existe esto que se llama melón. Bueno, aquí nos encontramos con una suscriptora, Yané. Mucho gusto. Dice que ella y su esposa nos ven. Feliz. Ay, mucho gusto. Que Dios la bendiga. Qué lindo encontrarme con ustedes. Gracias. Gracias. Qué linda, preciosa ella. Me encanta encontrarme con ustedes. Me pongo tan nerviosa, ¿verdad? Me encanta encontrarme con ustedes.
Mi fruta preferida cuando vivía en Cuba era la naranja y los años que pasé sin comer. Y miren qué lindas y qué abundancia aquí. Hola, buenas. Es igual. Caballero, queda salir del supermercado con el carrito y como que, no sé, como que nadie te mire mal, sin que nadie te revise la factura, el comprobante. En Cuba es obligatorio, cada vez que sales de un supermercado, te revisan toda la mercancía contra lo que compraste. Entonces, que salgas aquí con toda esta libertad, todo el mundo tomando su carrito, esto es libertad. Para quienes venimos de un lugar donde el esfuerzo diario no siempre se traduce en bienestar, cada pequeño logro aquí es una victoria. Pero también nos hace recordar los retos que aún enfrentan quienes dejamos atrás. El hacer algo tan sencillo para muchos como ir de compras, para mí es el recordatorio de por qué hoy estoy aquí y lo agradecida que me siento por tener la oportunidad de empezar de nuevo. Home sweet home. Por cierto, caballero, ¿qué me cuentan de mi nuevo sofá? Ahora sí puedo ver la televisión súper feliz. Más bien este era el sofá de mi mamá, pero hicimos ahí un intercambio. Y ella tiene ahora uno más grande y yo heredé este. Es demasiado bueno. Ahora sí vamos a ver lo que compré. Aquí está el comprobante, fueron 6.330 pesos. Nos pasamos por 330 pesos, pero es que la verdad que es súper difícil comprar con tan poco dinero y comprando cosas que los cubanos y las personas necesitamos a diario. O sea, que no estamos hablando que nos compramos lujos hoy, nos compramos cosas básicas que los seres humanos necesitamos para vivir. Con el equivalente a un salario mínimo mensual de un cubano, nos compramos un pomo de aceite, un paquete de arroz de 1 kilo, un paquete de azúcar de 1 kilo también y salchicha o vienesa. Y todo esto en Cuba tendría que dar para todo un mes. Y no estamos hablando de otras necesidades también como vestir, calzar, el transporte, la electricidad, el agua, para tantas cosas. O sea, es como si en Chile con el salario mínimo mensual de 500.000 pesos solo pudieras comprar esto. Triste, ¿verdad? Todo esto me hace pensar que estos productos no representan solamente un salario. La verdad que es el contraste entre dos mundos. Lo diferente que puede ser la vida de las personas en dependencia también del lugar donde nazcas, del país donde nazcas, como en mi caso Cuba. Y por cierto, me encanta cómo está ahora organizada la casa. Me gusta muchísimo mejor porque mira, aquí está el sofá y entonces por acá tenemos una mesita donde podemos poner, no sé, el refresquito, el snack, que Lisandra es más de snack. Esta parte ya está aquí como que dividiendo la cocina, que es este pisito de ahí. Entonces, por acá está el televisor, un Lisander, porque está viendo un partido ahora mismo. Lo dejó de ver en el televisor para que grabara. Y me encanta cómo se siente más casita, de verdad. Yo la siento con mucho más espacio así. Me encanta. Por cierto, esta perrita es nueva, me la regaló una amiga, vino directamente desde España. Y no le he puesto nombre, así que no sé, dime qué nombre se te ocurre. Nuestra perrita mía y de ustedes en el canal. Tiene cara de qué nombre. Bueno, seguimos en el pollo del arroz con pollo, caballero. Todo lo que he vivido me ha hecho valorar muchísimo lo que tengo, sea mucho o sea poco. Y sobre todo, me ha enseñado a no dejar de soñar, a comprobar en mi propia vida que las posibilidades son infinitas. Cuéntame, ¿con el salario mínimo de tu país, por lo menos para comer daría o se pueden comprar solamente la cantidad de productos que se pueden comprar en Cuba con un salario mínimo? Te leo en los comentarios. Chao, pescado. Y a la vuelta, picadillo.